Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Reciban un cálido saludo nuevamente a otra de las sesiones de nuestro festival Quantum Fest, un festival latinoamericano virtual, el cual busca acercar las STEAM hacia las personas jóvenes. Este festival es organizado por Quantum Quartz, una organización dedicada a llevar educación científica contextuada e interseccional a comunidades en Costa Rica y Latinoamérica. El día de hoy tendremos una ponencia llamada La IA como facto a cargo de Dilana Jiménez Solano, quien es curiosa por naturaleza, siempre ha necesitado entender cómo funcionan las cosas y cómo éstas responden a quienes las usan. La llevó a la tecnología como un camino de vida. Ella es coordinadora y co-coordinadora de FEMISEM, el colectivo feminista de las ingenierías en computadores, electrónica y mecatrónica en el Tecnológico de Costa Rica, y es miembro de Women in Engineering de la rama estudiantil de IEEE en el Tecnológico. Su formación en mecatrónica le ha dado una mirada integral de la tecnología, desde cómo se construye hasta cómo transforma a quien la usa. Mirada que trae a esta charla. Ese camino también le ha dado experiencia uniendo a personas distintas en espacios donde aprender y desarrollarse se siente más seguro. Cree en el potencial de la tecnología para transformar el mundo y trabaja para que esa capacidad llegue a todas las personas sin distinción. Sin más, le doy la bienvenida a Dilana y el espacio es todo suyo. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Hola, buenos días. Gracias a Quantum Quarks también. Esto es la IA como facto, todo lo que importa saber antes de seguir usándolo. Voy a iniciar con estas dos frases. Artificial intelligence is neither artificial nor intelligent. La inteligencia artificial no es artificial ni inteligente. Así lo dice la investigadora Kate Cranford en su libro Atlas of AI. Y así es. Viene de minerales extraídos de la tierra, de electricidad, de trabajo humano invisible detrás de cada modelo. Y esto no tiene nada de artificial. Y hoy vamos a hablar de todo eso que normalmente no vemos. Hay otra frase, esta es del historiador de tecnología Melvin Cransford, que resume bien de qué se trata esta charla. Technology is neither good or bad, nor is it neutral. La tecnología no es buena o mala, tampoco es neutra. Y esta, bueno, yo no vengo a decir que la IA es el enemigo ni que es la salvación, vengo a que entendamos qué es realmente y qué implica usarla. La charla nace de una convicción propia. La inteligencia artificial ya es parte de la vida de todas las personas, la usen o no conscientemente. Los recursos del planeta ya se están usando, el dinero ya se está moviendo, las empresas ya la están utilizando y nosotros también, como estudiantes, como empleados, como investigadores, sin importar el área en la que estén ni la etapa de vida en la que se encuentren. Ya todos estamos dentro de esta industria. Por eso es tan importante saber de dónde salen las cosas. La tecnología nos toca a todos y merece que todos la entendamos, no solo quien la diseña o quien la programa. La idea de esta charla es que salgan de aquí con más contexto, con mejores preguntas, con más datos, con más claridad y con algo concreto que puedan hacer distinto la próxima vez que abran una IA o que hablen de ella. Vamos a recorrer esto en 5 partes. Primero, empezamos por el hecho, porque antes de opinar sobre la IA hay que entender qué es realmente, de dónde viene, quién la hace, quién está detrás de cada modelo que usamos todos los días. La siguiente pregunta es cuánto cuesta. Ahí entra el costo, de dónde sale la energía que usa la IA, cuánto se gasta en cada consulta que hacemos y qué huella deja eso. Sigue el sesgo. Los patrones terminan replicándose dentro de los sistemas que usamos a diario, la mayoría de veces sin que nos demos cuenta. Y con todo ese contexto humano llegamos al uso. Cómo sacarle provecho a la IA sin perder el control, de forma consciente tanto en lo social como en lo climático. Cerramos con el respaldo, que son las fuentes detrás de cada dato. Todo lo que les voy a mostrar hoy tiene una fuente verificable detrás y al final les dejo el mapa completo para que lo revisen ustedes mismos. Empecemos por el hecho, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿De dónde viene y quién la hace funcionar? La inteligencia artificial no es una mente que piensa, es software que procesa datos para encontrar patrones y con base a esos patrones predice, clasifica o genera contenido nuevo. No tiene experiencia consciente, pero puede imitar resultados que antes solo un humano producía. Una analogía simple es como mostrarle a un niño una foto de un gato y una foto de un no gato, corrigiéndolo en el proceso hasta que le quede claro. Es lo mismo que mostrarle a un sistema miles de fotos etiquetadas gato no gato hasta que reconoce este patrón sin que nadie le explique las reglas explícitamente. Un modelo de lenguaje como GPT-3 se entrenó con cerca de 300.000 millones de palabras y ajustó 175.000 millones de parámetros, que son 175.000 de perillas internas, hasta que sus respuestas coincidían con los patrones de este texto. Kate Cranford sostiene algo que quiero que tengan en mente,
¿Qué es que la inteligencia artificial no es artificial? Lo dice en sentido literal. Viene de los minerales extraídos de la tierra que se convierten en chips. Los chips en servidores y los servidores en centros de datos que consumen electricidad, datos y trabajo humano en cada punto de esta cadena, hasta llegar al modelo y a la aplicación que abrimos en el celular. Desde ese sistema industrial de fábricas y cadenas de suministros globales hasta el icono en la pantalla, hay una infraestructura entera detrás. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Un modelo IA es código, es una arquitectura de capas, una red neuronal, un proceso de entrenamiento con millones o miles de millones de ejemplos y parámetros que se ajustan matemáticamente, paso a paso usando un método llamado descenso de gradiente. Entrenar un modelo grande implica millones de estas iteraciones corriendo en miles de procesadores especializados, que son GPUs en paralelo durante semanas. Tal vez esto para programadores sea un ejemplo extremadamente sencillo, pero quiero mostrarles un programa simple que tengo en Python que identifica si algo es un gato o no lo es. En una carpeta en donde está el script de este código, tengo una imagen que es un gato y una que es una manzana. No importa sus nombres, lo que importa es que sean archivos JPG. Entonces quiero saber si estas imágenes son un gato. Primero, cargo un modelo ya entrenado a Python, que en este caso sería MobileNet versión 2, entrenado con millones de imágenes. El primer paso es abrir la imagen y prepararla. El modelo necesita que todas las imágenes entren con el mismo tamaño y formato. Luego convierto esta imagen en una matriz está aquí, es este paso 3. Convierto esta imagen en una matriz de números, porque así es como el modelo puede leerla. Con esos números, el modelo hace su predicción, revisa los patrones que aprendió y calcula qué tan probable es cada categoría. Y de esas probabilidades, tomo la más alta. Esa es la predicción final del modelo. Y por último, reviso si esa predicción contiene la palabra gato. Sí, sí, imprimo que es un gato, si no, imprimo que no lo es, junto con el porcentaje de certeza. Ahora lo voy a correr. Un segundo que no se me está compartiendo en esta pantalla. Ok, ahí está analizando. Bueno, ahí después de analizar, vio que la imagen gato JPG sí es un gato, detectado como Egyptian Cat con 38,78% de certeza. Y la imagen manzana no es un gato, lo ve como un pomegranate con 38,20 de certeza. Esto es un ejemplo muy simple y rápido, pero ya se le puede llamar un ejemplo de IA. Mi objetivo es enseñarles que así se puede ver la IA. Es un fragmento de código como este de aquí. Obviamente los sistemas de inteligencia artificial actuales tienen una estructura muchísimo más compleja atrás. Esto es ingeniería y matemática aplicada, hecha por equipos de cientos de personas y no hay ningún componente mágico atrás. ¿En manos de quién está y quién programa esto? Hay dos campas concretas, la del capital. En 2025, la inversión privada en IA en Estados Unidos fue de 285,9 mil millones de dólares, más de 23 veces la de China. Según Stanford HAI, ese desarrollo está concentrado en un puñado de empresas con capacidad de pagar cómputo a esa escala. Entrenar un modelo de frontera puede costar decenas de millones de dólares solo en electricidad y hardware. También está la capa del trabajo humano invisible. El Banco Mundial estima que entre 154 y 435 millones de personas participan en el trabajo digital bajo demanda globalmente. Y una porción creciente de ese trabajo es etiquetar y limpiar los datos que entrenan modelos de IA. Un caso documentado es que en 2021 y 2022 OpenAI contrató a la empresa Sama para que trabajadores en Kenia etiquetaran datos extremadamente perturbadores con el fin de entrenar el filtro tóxico de ChatGPT. Una investigación de la revista Time encontró que a estos trabajadores se les pagó entre 1,32 y $2 la hora. Sama canceló el contrato antes de tiempo por el impacto psicológico en su personal. Este tipo de trabajo se le llama ghost work o trabajo fantasma y se concentra en países como Kenia, Filipinas, India, Venezuela y Brasil. Esta concentración de dinero y trabajo invisible no es un incidente reciente, es un patrón que se repite desde el inicio, porque la inteligencia artificial tiene 75 años de desarrollo.
Todo arranca en 1950, cuando Alan Turing publica Computing Machinery and Intelligence y propone su famosa pregunta: ¿puede una máquina pensar? En 1956, en una conferencia de Dartmouth, se acuña por primera vez el término inteligencia artificial. 2 años después, en 1958, Frank Rosenblatt crea Perceptron, una primera red neuronal capaz de aprender directamente de los datos, en vez de seguir reglas escritas a mano. En 1996 se crea ELIZA, el primer chatbot de la historia. Simulaba una conversación con un terapeuta usando reglas simples de coincidencia de texto. Y entonces llega el primer silencio. Entre 1974 y 1980, los gobiernos recortan fondos porque la IA simbólica, que estaba basada en reglas explícitas y escritas a mano, no cumple sus promesas al ritmo esperado. El campo prácticamente desaparece del radar público. Hay un breve resurgimiento en los años 80 con los llamados sistemas expertos, programas como MySim para diagnóstico médico. Pero este mercado colapsa hacia 1987 y llega un segundo invierno, que se extiende hacia mediados de los 90. De este segundo invierno es de donde arranca la siguiente parte de esta historia, porque lo que viene después es completamente diferente. En 1997, la computadora Deep Blue de IBM le gana al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, la primera vez que una máquina vence al mejor humano en este juego. 14 años después, en 2011, Watson, también de IBM, gana el programa de concurso Jeopardy, venciendo a los dos mejores concursantes de la historia del show. Y en 2012 llega el verdadero punto de quiebre técnico. Un sistema llamado AlexNet gana una competencia de reconocimiento de imágenes usando una técnica llamada Deep Learning, reduciendo el margen de error de 26% a 15%. De ahí en adelante, las redes neuronales profundas empiezan a superar a los métodos clásicos en casi todo. En 2016, AlphaGo de DeepMind le gana al campeón mundial del juego Go, Lee Sedol, un juego tan complejo que se pensaba imposible resolver por fuerza bruta. Y al año siguiente, en 2017, pasa algo que casi nadie notó en su momento, pero que hizo posible todo lo que soy. Un grupo de investigadores de Google publica un paper llamado Attention is All You Need, que traduce la arquitectura Transformer. Esta arquitectura es la base técnica de GPT de Cloud de Gemini, de cualquier modelo de lenguaje que usen hoy. En 2020, OpenAI lanza GPT-3, el modelo de lenguaje más grande construido hasta ese momento. Y todo eso desemboca en noviembre de 2022, cuando OpenAI lanza ChatGPT al público. Ahí la curva deja de ser gradual, 1 millón de usuarios en 5 días, 100 millones en 2 meses. Es la adopción más rápida de cualquier producto de consumo en la historia, más rápida que TikTok o Instagram. Esa aceleración final no fue casualidad y los números que la respaldan son todavía más contundentes. La IA generativa alcanzó al 53% de la población mundial en apenas 3 años después de su disponibilidad pública. Ahora, ¿por qué se le llama inteligencia? El MIT Forum for Supply Chain Innovation define un agente así: una entidad de software que funciona continua y autónomamente en un entorno, a menudo habitado por otros agentes. Continuidad y autonomía significan que ejecuta procesos de manera flexible, adaptándose a cambios sin guía humana constante y que, operando lo suficiente, aprende de la experiencia. Aquí tenemos estos tres círculos que son tres propiedades que se cruzan. Cada zona del diagrama representa una combinación distinta de estas tres capacidades. Donde cooperar y aprender se cruzan sin necesariamente ser autónomos, aparecen los agentes de aprendizaje colaborativo. Sistemas que aprenden de la interacción con otros agentes, pero que todavía dependen de alguien que los coordine. Donde aprender y autonomía se cruzan, aparecen los agentes de interfaz, los que interactúan directo con nosotros, como un asistente de voz o un chatbot. Aprenden de la interacción con el usuario y operan sin supervisación constante, pero no necesariamente coordinan con otros agentes. Donde cooperar y autonomía se cruzan, aparecen los agentes colaborativos, sistemas que trabajan en equipo con otros agentes de forma autónoma, pero con comportamiento más fijo, no necesariamente adaptativo. Y en el centro exacto, donde los tres círculos se cruzan a la vez, aparecen los agentes inteligentes, propiamente dichos, los que cooperan, aprenden y operan de forma autónoma simultáneamente. Este es el estándar más alto que hoy le llamamos IA. Entonces, ¿qué es exactamente un agente? Data lo explica con una imagen muy simple. Piensen en una fila de hormigas. Cada hormiga individualmente sigue reglas muy simples. Evitan obstáculos, siguen rastros de feromona, recogen comida, regresan al hormiguero. Ninguna hormiga tiene el plano completo del hormiguero en la cabeza. Y sin embargo, el colectivo construye estructuras sofisticadas. Encuentra las rutas más cortas a la comida y se reorganiza solo cuando el entorno cambia, sin que nadie esté a cargo.
Esa es literalmente la lógica detrás de un agente de software, una unidad pequeña con reglas simples, que opera de forma autónoma en su entorno y cuyo comportamiento inteligente no vive en una sola pieza gigante, sino que emerge de muchas piezas pequeñas actuando y muchas veces cooperando entre sí. No es una mente central que lo decide todo, es descentralización que se organiza sola. Por eso inteligencia artificial no describe una sola cosa monolítica pensando con nosotros. Describe muchas veces poblaciones de agentes pequeños, cada uno haciendo una tarea limitada, cuyo comportamiento colectivo es lo que percibimos como inteligente. La IA generativa es la punta visible de un campo mucho más amplio. Ya usan IA todos los días, en filtros de spam, en recomendaciones de Netflix y Spotify, rutas de Google Maps o Waze, desbloqueo facial, detección de fraudes en pagos en tiempo real, asistentes de voz, apps de transporte con precio dinámico, playlists automáticas. También hay sistemas menos visibles, con consecuencias mayores, como diagnóstico médico por imágenes, percepción de vehículos autónomos, agricultura de precisión, modelos meteorológicos, trading algorítmico y evaluación de riesgo judicial. Todos estos son sistemas de IA, ninguno es generativo. Ahora vamos a ver cuánto cuesta esto en términos concretos, en términos de electricidad, agua, minerales y dinero, y quién asume ese costo. La IA tiene que venir de algún lado físicamente. Un vehículo eléctrico necesita más de 60 kilogramos de litio solo para su batería. No es solo litio, también el cobalto que usamos en baterías viene en su mayoría de la República Democrática del Congo. Las tierras raras que van dentro de los chips que procesan se procesan en gran parte en Mongolia Interior. Y hay litio también en Chile y Bolivia, estaño en Indonesia. La idea central de Cransford es esta. Cada pieza de un sistema IA, cables, chips, servidores, empezó siendo un mineral extraído de la Tierra. Y esto no es exclusivo de la IA, es la misma cadena de suministro que abastece cualquier celular. La IA es un actor más, cada vez más grande, dentro de una industria extractiva que ya existía. ¿Cómo funciona esto ambientalmente? Un centro de datos consume electricidad en dos frentes, los servidores mismos y el sistema que evita que se sobrecaliente. Los procesadores especializados en IA generan tanto calor que muchos centros ya no pueden enfriarse por solo aire. Necesitan enfriamiento líquido o torres de enfriamiento evaporativo, que usan agua para disipar ese calor. Por eso el costo ambiental de la IA casi siempre se mide en dos unidades a la vez, electricidad y agua. Para el costo en electricidad, solo en 2025 la demanda eléctrica de centros de datos creció 17%, la de los centros de datos específicamente de IA 50%, muy por encima del 3% de crecimiento eléctrico global. Vale la pena mencionar que del otro lado de esta cifra hay una eficiencia energética por tarea que la IA está mejorando a un ritmo sin precedente en la historia de la energía. Y casi la mitad de ese crecimiento en demanda ya se cubre con renovables. El consumo crece rápido, pero la eficiencia también. Google reportó que cada consulta a su asistente Gemini consume unos 0,26 mililitros de agua. Estos serían unas 6 gotas de agua. Un estudio de la Universidad de California calculó que un correo de 100 palabras escrito con ChatGPT puede consumir hasta 519 mililitros. Esto es una botella entera. Existen otras estimaciones considerablemente menores, incluidas unas cifras públicas de OpenAI, lo que hace saber que el número exacto depende mucho de qué centros de datos procesan la consulta. Lo que sí está bien documentado a escala agregada es que Google consumió 8,1 mil millones de galones de agua en sus centros de datos en 2024 y Amazon tiene licencia para extraer 5,5 millones de metros cúbicos anuales solo para su centro en Arizona. Morgan Stanley proyecta que la infraestructura de IA podría consumir más de 1 billón de litros de agua para el año 2028. Del lado de las soluciones, empresas como Google y Microsoft ya entrenan modelos de noche o en regiones más frías, y el enfriamiento líquido directo al chip puede reducir el uso de agua hasta 90% frente a los métodos tradicionales. El costo en carbono. Entrenar GPT-3 emitió un estimado de 500 a 550 toneladas de CO2 equivalente. Para GPT-4 las estimaciones llegan hasta casi 15.000 toneladas, dependiendo de dónde se entrenó. Y aquí está el dato más revelador. El mismo tipo de modelo entrenado en distintas regiones puede tener una huella 10 veces mayor o menor, solo según la matriz energética de esta red eléctrica. Por eso varias empresas grandes ya se fijaron metas de cero emisiones netas para 2025 o 2030, comprando energía limpia para igualar su consumo por hora. El costo en dinero. McKinsey proyecta que construir centros de datos a nivel global va a requerir 6,7 billones de dólares para 2030, en los cuales 5,2 billones son específicamente para infraestructura de IA. Solo en 2025 las cinco tecnológicas más grandes invirtieron más de
$400.000 millones, con un crecimiento adicional del 75% previsto para 2026. Eso es cerca del 1% del PIB mundial anual, moviéndose hacia esta industria. Más de la mitad del cobalto mundial viene de la República Democrática del Congo y parte de esta extracción es artesanal, manual y con poca regulación. UNICEF estima que decenas de miles de niños trabajan en minas del sur del país. Amnistía Internacional ha documentado condiciones de trabajo muy por debajo de cualquier estándar internacional. Este programa está documentado por múltiples fuentes independientes y no es exclusivo de la IA, es de toda la cadena de baterías de litio, celulares y autos eléctricos incluidos. La IA es un consumidor más cada vez mayor de esta misma cadena. Hay esfuerzos activos de la Alianza Global de Baterías de fabricantes que ya existen trazabilidad de origen, que ya exigen esto y están trabajando en esto con resultados todavía parciales. Al final de la vida útil de ese hardware está el desecho electrónico. Un estudio en Nature Computational Science calcula que la IA generativa por sí sola podría generar entre 1,2 y 5 millones de toneladas de e-waste para 2030, dentro de un problema global de desecho electrónico que ya supera por sí solo los 60 millones de toneladas anuales. El consumo de recursos es real, medible y crece rápido. También es cierto que hay personas dentro de esta industria trabajando activamente en hacerlo mejor, pero ninguna de las dos cosas cancela la otra. Con esa base pasamos a otro tipo de costo, que sería el sesgo. La IA imparcial no existe todavía. ¿Cómo el sesgo humano se traduce en sistemas y a quién beneficia o perjudican estas decisiones? Muchas veces sin que nadie ni siquiera lo note. Antes de hablar de sesgo en la IA, hay que entender qué es un sesgo. Clasificar es decidir. Cada vez que agrupamos personas, objetos o situaciones en categorías, decidimos qué diferencias importan y cuáles no. Los sesgos son atajos cognitivos. El cerebro los usa para procesar el mundo más rápido de lo que podría si evaluara cada situación desde cero. Sirven para entender la conducta, predecirla y en algunos casos modificarla. Evolutivamente son útiles. Si algo padece una amenaza, el atajo dice hay que actuar ya. El problema no es que existan, el problema es cuando se vuelven invisibles, cuando dejan de sentirse como una opinión y empiezan a sentirse como un prejuicio o un hecho, cuando se automatizan sin que nadie lo revise y cuando terminan determinando oportunidades reales para personas reales, como quien consigue el trabajo, quien recibe el préstamo o a quien se le cree. Y esto lo tiene prácticamente todo el mundo sin excepción. No es la excepción, es la norma estadística. Y aquí está la conexión que quiero que les quede. La IA no tiene sesgos propios, no nace con ellos de la nada. Tienen los sesgos de quienes las construyen, ingenieros, diseñadores, equipos que etiquetan datos, especialmente las mismas personas que acabo de describir, con sesgos inconscientes que ni ellas mismas notan. Un sistema no inventa un prejuicio anterior, hereda a escala y a velocidad de máquina los prejuicios que ya estaban en quien lo entrenó y en los datos que usó. Por eso vale la pena conocer Project Implicity de Harvard. Es un test de asociación implícita. No pregunta qué piensa, mide qué tan rápido su cerebro asocia ciertas palabras o imágenes con ciertos conceptos, raza, género, edad, entre otros. Los milisegundos de diferencia revelan asociaciones automáticas que muchas veces contradicen lo que la persona diría en voz alta. Tiene versiones separadas para menores de 18 y para adultos, porque el sesgo implícito se forma y expresa distinto según la edad. Aquí hay algo clave para diseñar sistemas y sociedades más inclusivas. No podemos confiar solo en la percepción de las personas para saber si algo es sesgado, precisamente porque el sesgo distorsiona esa misma percepción. Por eso hace falta medir con este tipo de datos para saber exactamente dónde se necesita corregir. Y hay algo también esperanzador. El contacto sostenido con personas distintas a uno, convivir, trabajar, colaborar, es uno de los mecanismos mejor documentados en psicología social para reducir el sesgo implícito con el tiempo. Úsenlo en dos sentidos. Como persona, les muestra puntos ciegos que no notarían solos, no para sentirse culpables, sino para saber dónde mirar dos veces. Y si diseñan o programan algo, les ayuda a auditar qué supuestos y categorías están metiendo sin querer en lo que construyen, antes de que eso llegue a producción y afecte a alguien más. Nada de esto empieza con la inteligencia artificial. Aquí tenemos varios ejemplos. Uno de ellos es que un experimento de campo con casi 5.000 currículums enviados a ofertas de trabajo en Boston y Chicago, currículums idénticos en experiencia y formación, recibieron 50% más llamadas para entrevista cuando el nombre sonaba blanco en vez de negro. Emily Gregg contra Lakeisha y Jamal. Este 50% no es una opinión, es una diferencia medida y replicada. En otro estudio, el mismo currículum académico, exactamente el mismo, fue contratado el doble de veces cuando estaba firmado
Brian Miller que cuando decía Karen Miller. Y cuando las orquestas sinfónicas empezaron a colocar una cortina entre el jurado y quien tocaba para que no supieran si era hombre o mujer, la probabilidad de que una mujer avanzara de ronda subió 50%. Con esa misma honestidad con la que presento estos datos, tengo que decir que este último estudio, en 1997, también ha sido cuestionado. Un experimento del gobierno australiano en 2017, con currículums anónimos en el sector público, encontró que el efecto contrario. Esto no invalida el hallazgo original. Significa que ningún arreglo de sesgo funciona igual en todos los contextos. Hay que medir cada caso, no asumir que la solución se traslada automáticamente a otro entorno. Kate Cranford en Atlas of AI insiste en un punto que cambia cómo hay que ver esto. Clasificar no es una operación técnica. Antes de que cualquier sistema clasifique algo, una persona o un equipo tuvo que decidir qué categorías existen y qué características cuentan como relevantes. ¿Qué significa clasificar a alguien por género, por raza? ¿Cómo se define dentro de un sistema de vigilancia que una persona es sospechosa? ¿Qué características se consideran relevantes para contratar, vigilar o evaluar a alguien? Un algoritmo puede aplicar esta regla de manera perfectamente consistente, sin variar nunca, pero esa consistencia no demuestra que la categoría original sea objetiva, justa o universal, solo demuestra que se aplicó igual todas las veces. La consistencia es una propiedad matemática, no una garantía moral. Y esas categorías tienen consecuencias materiales concretas, oportunidades de empleo, vigilancia policial, acceso a servicios, decisiones institucionales. La apariencia matemática de un resultado, un número, un porcentaje o un score, puede hacer que una decisión fundamentalmente social parezca una verdad descubierta por una máquina en vez de una elección que alguien hizo. Granford lo resume en una frase. La práctica de clasificar está centralizando poder. El poder de decidir qué diferencias hacen la diferencia. Y agrega algo que muchas veces se pasa por alto en el discurso fácil sobre la IA. No se puede arreglar el sesgo solo diversificando un conjunto de datos. La diversidad en los datos ayuda, sin duda, pero el problema es más profundo que eso. Va a quien decide desde el inicio qué categorías existen y cuáles importan. Vamos a volver a esta idea en un momento, pero con números, ya que en 2018 se publicó Gender Shades, en donde se evaluaron tres sistemas comerciales de un reconocimiento de género por rostro, de IBM, Microsoft y Face++, usando una escala dermatológica de tono de piel. El error máximo para hombres de piel clara fue de 0,8%, para mujeres de piel oscura hasta 34,7%. La causa no era misteriosa, los datos de entrenamiento estaban compuestos hasta un 86% por rostros de piel clara. El sistema literalmente nunca había visto suficientes rostros de piel oscura para aprender a reconocerlos bien. Esta investigación fue una de las razones que llevó a IBM a discontinuar su programa de reconocimiento facial. En 2014 y 2018, Amazon desarrolló internamente una herramienta que calificaba currículums del 1 al 5. Estaba entrenada con 10 años de currículums recibidos por la empresa, mayoritariamente de hombres, porque la industria tech ha sido históricamente dominada por ellos. El sistema aprendió ese patrón. Empezó a penalizar currículums que incluían la palabra women's y a favorecer verbos como ejecutó o capturó, que son más comunes en los currículums de hombres. Amazon intentó corregirlo, pero no logró garantizar que fuera neutral en todos los aspectos y canceló el proyecto. En 2016, ProPublica investigó Compass, el algoritmo usado en Florida para predecir riesgo de reincidencia. Encontraron que los acusadores negros que no reincidieron fueron etiquetados de alto riesgo, casi el doble de veces que los acusados blancos que tampoco reincidieron. La empresa detrás del algoritmo respondió con un dato igual de real, la precisión general, que también parecía la reincidencia real. Era prácticamente la misma para ambos grupos, dentro del 61%. Las dos partes tenían razón, con dos definiciones matemáticamente válidas y distintas de lo que significa justo. Esto convierte el sesgo algorítmico en algo más que un problema técnico, también es una decisión de valores. Y en dermatología, los sistemas de detección de melanoma siguen entrenados en su mayoría con imágenes de piel clara. El melanoma ya tiene peor pronóstico en personas de piel oscura por diagnóstico tardío. Un sistema mal entrenado corre el riesgo de reforzar esa misma brecha en vez de cerrarla. Instituciones como Stanford ya construyen bases de datos específicamente diversas para corregir esto desde la raíz. ¿Puede una máquina leer nuestras emociones? Cranford dedica un capítulo completo a preguntar si una máquina puede leer nuestras emociones. Su crítica no es que la tecnología no pueda leer una cara,
es que reduce fenómenos humanos complejos a categorías que aparentan ser objetivas sin serlo. Una sonrisa no significa necesariamente felicidad, depende del contexto, la cultura, la situación y la persona. La pregunta política que importa aquí es qué ocurre cuando una institución usa esa inferencia algorítmica sobre las emociones de alguien para decidir sobre esa persona, en una entrevista de trabajo o en un control fronterizo, en un aula. Y no es que ninguna tecnología pueda estudiar expresiones faciales, es que inferir estados internos complejos a partir de señales externas tiene límites científicos y contextuales reales que no deberían esconderse detrás de una apariencia de objetividad. El siguiente capítulo lleva al análisis del Estado: vigilancia, fronteras, policía, inteligencia. El problema central es la transferencia de autoridad hacia sistemas que parecen neutrales siempre, simplemente porque producen un resultado numérico. Decir lo determinó el sistema puede ocultar que detrás de ese resultado hubo decisiones humanas concretas sobre qué datos usar, qué categorías incorporar y dónde poner el umbral de decisión. Por eso, frente a cualquier sistema de este tipo, conviene hacerse siempre las mismas 6 preguntas. ¿Quién lo diseñó? ¿Qué datos usa? ¿Qué categorías incorpora? ¿Qué errores puede producir? ¿Quién puede apelar a una decisión? ¿Y quién responde cuando el sistema se equivoca? El sesgo de las empresas y quién lo maneja. Los marcos de gobernanza sí existen. La pregunta es qué también se cumplen. El número uno es un marco voluntario para gobernar, mapear, medir y gestionar el riesgo de sesgo en cualquier sistema IA. Este que vemos de segundo clasifica los sistemas por nivel de riesgo y prohíbe directamente los de riesgo inaceptable como el scoring social. También desde 2023, la ley 144 de New York obliga a auditar por sesgo cada año cualquier herramienta ya usada para contratar o ascender y a publicar los resultados. Más de un estudio académico 2024 revisó 391 empleadores sujetos a esta ley, pero solo 18 publicaron su autoría. La ley existe, o este tipo de leyes existen, pero el cumplimiento real va muy por detrás. Para la necesidad de diversidad, solo entre 22% y 29% de la fuerza laboral global de IA son mujeres. Menos del 10% de los profesionales en las grandes tecnológicas de Estados Unidos son negros o hispanos. En la plantilla corporativa de Amazon en 2020, 7,2% de la población era negra y apenas 0,5% nativa americana. Más personas distintas diseñando, probando y usando estos sistemas ayudan a cubrir puntos ciegos con un equipo homogéneo simplemente no en el lugar donde se prueba, en quién prueba y para quién se diseña. Y aquí regreso a Cransford, donde dice que diversificar el equipo o los datos no resuelve por sí solo la pregunta de fondo, porque existe quien decide desde el inicio qué categorías existen y cuáles importan. La diversidad es necesaria, pero no es por sí sola suficiente. Los procesos de datos codifican el pasado, no inventan el futuro. El futuro no lo escribe el dato histórico, lo escribe lo que deseamos hacer con lo que ya sabemos. Y eso es exactamente hacia dónde vamos ahora. La IA consciente y responsable, cómo usarla bien sabiendo todo lo anterior. Detrás de cada dato hay una experiencia humana. Antes de darle solo un hábito de uso, quiero que se lleven una idea que va a cambiar cómo ven todo lo que viene después. En 2019 se investigó ImageNet, una de las bases de datos más usadas del mundo para entrenar sistemas de visión artificial. Contiene millones de fotos, muchas extraídas de Internet sin que la persona en la foto supiera jamás que terminaría ahí, etiquetada, clasificada, convertida en un material de entrenamiento. Crearon un experimento llamado ImageNet Roulette. Cualquiera podía subir su foto y ver en tiempo real cómo el sistema lo clasificaría. Lo que encontraron fue inquietante. Categorías profundamente deshumanizantes aplicadas a fotos de personas comunes que alguna vez subieron una selfie sin imaginar las consecuencias. ¿Por qué les cuento esto justo antes de hablar de hábitos de uso? Porque la próxima vez que suban una foto a una IA, que le pidan que analice un texto, que le pregunten sobre alguien más, quiero que tengan presente esto. La IA no ve personas, ve datos. Y de esos datos, aunque aparezcan abstractos en la pantalla, empezaron siendo un momento real en la vida de alguien. Esto conecta directo con algo que vimos en el sesgo. Una sonrisa no significa automáticamente felicidad. Depende del contexto, la cultura, la persona. Pero un sistema de clasificación no tiene lujo de ambigüedad. Necesita asignar una etiqueta sí o sí, aunque esa etiqueta simplemente simplifique brutalmente algo mucho más complejo. No se los cuento para que dejen de usar la IA, se los cuento porque tenerlo presente es lo que separa de usarla con criterio de usarla en piloto automático. Y ese criterio es el hilo conductor de todo lo que viene ahora.
¿Cómo se está usando realmente la IA? Harvard Business Review analizó miles de publicaciones reales de Red y Quora durante 2025, espacios donde la gente habla sin filtro corporativo de para qué usa estas herramientas en su vida diaria. El uso número uno de la IA generativa en 2025 es terapia y compañía. La gente habla con estas herramientas de sus problemas personales, de su ansiedad, de decisiones difíciles y encuentra ahí algo parecido al acompañamiento. Es un salto enorme frente al año anterior cuando los usos técnicos dominaban el ranking. Y aquí está la conexión con todo lo que acabamos de ver. Si el uso número uno es hablar de la vida personal, entonces cada una de estas conversaciones contiene información profundamente humana. No son solo consultas técnicas abstractas, son personas compartiendo su experiencia real con un sistema que, como acabamos de decir, procesa todo como datos. En el top 5 también aparece organizar la vida personal, encontrar sentido o propósito, mejorar el aprendizaje y hasta el quinto lugar, generar código. El uso se divide casi mitad y mitad entre lo personal y lo profesional. Del lado empresarial, el panorama es distinto y tiene un matiz que vale la pena explicar con cuidado. Según Stanford, entre 88% y 91% de las organizaciones ya usan IA en al menos una función del negocio. Y 87% de los equipos de marketing usan IA generativa en al menos un flujo de trabajo. Pero aquí está el hueco que define el momento actual. La adopción no es lo mismo que el impacto. McKinsey encontró que todas estas organizaciones que ya usan la IA, solo el 39% reporta algún impacto medible en sus resultados financieros. Y un estudio del MIT de 2025 llamado The Gen AI Divide fue todavía más contundente. Apenas el 5% de los pilotos empresariales de IA generativa logra un impacto medible en pérdidas y ganancias. El otro 95% se queda estancado en fase de prueba. Casi 9 de 10 empresas pueden decir técnicamente que usan IA, pero eso no significa que la estén usando bien ni que hayan encontrado un caso de uso que dé de verdad mucho, mucha consecuencia positiva. Es el mismo patrón que vimos en el costo, mucha inversión, mucha opción superficial y todavía poca evidencia de que este dinero se traduzca en valor real y sostenido. Con todo lo que vimos en el sesgo, quiero traducir esto en tres hábitos concretos con ejemplos de cuánto importan de verdad. El primero es verificar la salida. Piensen en el caso de Compass que vimos hace un momento. Un sistema que sonaba matemáticamente riguroso con un puntaje de riesgo específico y aún así reproducía una disparidad de racial real. Si un sistema así pudo sonar confiable estando sesgado, imaginen la confianza que le damos a una respuesta de chat que nos da una cifra con total seguridad. Hay una regla práctica que es si el dato en específico, si el dato es como un número, una cifra o un estudio y lo van a repetir en público, tómense unos segundos para confirmarlo en otra fuente. También se puede cruzar la fuente, especialmente en decisiones que de verdad importan. Piensen en el caso de Amazon, una herramienta de contribución que penalizaba currículums con la palabra women's, sin que nadie lo hubiera programado a propósito. Si una empresa con todos los recursos técnicos del mundo no pudo garantizar neutralidad en su propia herramienta interna, ninguno de nosotros debería asumir que la respuesta de una IA sobre salud, finanzas o contratación es automáticamente neutral. Y el tercer hábito, no delegar el juicio final sobre otra persona. Si están evaluando currículums, calificando trabajos, decidiendo a quién le dan una oportunidad, la IA puede ayudarles a organizar información, pero la decisión con toda su carga de responsabilidad sigue siendo de ustedes. UNESCO y UCL en 2025 midieron esto con experimentos reales sobre modelos de código abierto, comprando consumo energético bajo distintos hábitos de uso. El primer resultado climático que tuvieron fue que pedir respuestas más cortas y precisas reduce el consumo energético de esta consulta en 54%. Y aquí está algo que casi nadie conoce. Acortar lo que ustedes escriben, que sería el prompt, apenas ahorra un 5%. Lo que de verdad importa es la longitud de lo que el modelo genera como respuesta. En la práctica, en vez de cuéntame sobre economía circular y dejar que responda con 5 párrafos, escriban explícame economía circular en 3 oraciones. Ese pequeño cambio es la diferencia entre el 100% y el 46% de consumo de esta consulta. El segundo resultado es usar un modelo pequeño y específico para tareas simples, en vez del más grande disponible. Pueden ahorrar hasta 90% de la energía sin perder precisión. Las autoras del estudio lo resumen como una imagen perfecta. Es como usar una manguera de bomberos para regar una planta de maceta. Para traducir un párrafo no necesitan el modelo insignia más caro del mercado. Ser climáticamente consciente en general. Más allá de esos dos hábitos medidos con precisión, hay una conciencia más amplia que aplica cualquier herramienta sin importar cuál usen.
Uno, pregúntense si de verdad lo necesitan. Generar una imagen solo para ver cómo se vería es una idea que tenían en la cabeza y es exactamente el tipo de consulta que se puede evitar. Dos, eviten la regeneración automática. Si una imagen no les convence del todo, el hábito automático es darle regenerar varias veces esperando que salga mejor. En vez de eso, ajusten el prompt con lo específico que no les gustó. 3. Agrupen tareas similares en una sola conversación, en vez de abrir chats nuevos para cada pregunta relacionada. El modelo no tiene que reconstruir el dato cada vez. Y 4. Prefieran texto sobre imagen o video cuando el texto alcanza. Generar un video de pocos segundos puede consumir órdenes de mayor magnitud de energía que generar la misma información en texto. La conciencia climática aplicada a la IA no es un cálculo técnico de memorizar, es la misma pregunta de siempre. ¿Esto que voy a hacer lo necesito de verdad o lo pido simplemente por comodidad? ¿Cómo hablar con una IA? La diferencia entre un resultado mediocre y uno útil casi nunca está en qué tan buena es la IA, está en cómo formulan la pregunta. Miren el contraste entre ayúdame con mi presentación, donde obliga al modelo a adivinar el tema, la audiencia, el tono y la extensión, y va a adivinar mal la mayoría de las veces, a en cambio hacerlo como dame 5 bullets para la diapositiva de introducción de una charla sobre economía circular. Para estudiantes de bachillerato, tono simple y motivador, máximo 15 palabras por bullet. Esto le da exactamente lo que necesita para acertar en el primer intento. La fórmula sería contexto, ¿para qué es esto? Audiencia, ¿para quién? Formato y tono. Longitud y qué específicamente no quieren que haga. Esto es lo que más ahorra rondas de corrección después. ¿Cómo optimizar sus chats? Además de cómo formulan cada solicitud, hay hábitos de conversación completa que cambian mucho la experiencia. Mantengan el hilo. Seguir en la misma conversación significa que el modelo ya tiene todo el contexto acumulado. Esto en tareas pequeñas. En tareas más grandes, lo recomendable es tener una carpeta de proyecto con chats diferentes para cada tarea para que no se ensucie la información. Piden que les pregunte primero si la tarea es ambigua, em, pedirle si necesita más información de la que le están dando en el momento o si hay algo que no le está quedando claro. Iteren, no repitan. Si el primer resultado casi les sirve, pidan el ajuste puntual en vez de reescribir todo desde cero. Y dividan las tareas grandes en un esquema primero, revisado y luego desarrollado por partes. Son mejores resultados que pedir todo de una vez. Ahora, para un nivel más técnico, estos 6 conceptos les va a servir a entender mejor cualquier IA. Primero, ¿qué es un token? Esto no es una palabra completa, es un fragmento de texto de unos 4 caracteres. Si es en inglés, cada respuesta tiene un límite y un costo medido en tokens, no en palabras. Segundo, el más importante para entender por qué falla, por qué alucina. El modelo no busca en una base de datos, predice fragmento por fragmento cuál es el más probable que siga. Por eso puede sonar completamente seguro y estar equivocado. No sabe lo que no sabe. El modelo no tiene conciencia de la complejidad real detrás de lo que procesa. Tercero, la ventana de contexto. La memoria a corto plazo del modelo solo recuerda lo que está en la conversación actual. Al abrir un chat nuevo, ese contexto desaparece por completo. Cuarto, presión contra creatividad. El concepto de temperatura. Más bajo da respuestas consistentes, más alto da más variedad. Medirlo con palabras logra un efecto parecido, aunque no parezca, aunque no vean ese control. Quinto, si buscan en Internet o no. Algunos modelos responden solo con lo aprendido en su entrenamiento, que puede estar desactualizado. Otros buscan en tiempo real y citan fuentes. Confirmen cuál están usando antes de confiar un dato reciente. Y sexto, ¿qué pueden ver de verdad? Procesa imágenes y documentos solo si se los adjuntan explícitamente. No accede a sus pantallas, a sus archivos ni chats anteriores a menos que el producto tenga memoria activada. Saber esto los vuelve usuarios que entienden qué están usando y por qué a veces falla. Aquí les comparto 2 sitios web en donde pueden comparar qué IA usar, porque no hay una sola mejor IA. Depende de la tarea. Arena AI es una web donde millones de personas votan a ciegas cuál de las dos respuestas anónimas prefieren y refleja preferencia humana real. También si le preguntan puede decir, la web es simplemente dos IAs generativas a la vez y al final puede decir si una es cloud, si una es chat o cuál está usando en el momento para esa respuesta. También está Artificial Analysis, que compara velocidad, precio por token y calidad en tareas específicas. Y para una evaluación más rigurosa, también existen Model Card o System Card de cada laboratorio o el Open LLM Leaderboard de Hugging Face para modelos abiertos.
El hecho, el costo, el sesgo y uso consciente no son cuatro temas separados. Son la misma pregunta vista desde diferentes ángulos. ¿De dónde viene lo que estoy usando y qué implica usarlo? Con esta base solo falta una cosa, ¿de dónde salió exactamente cada dato que les di hoy? Que llegamos a la última parte, que es el respaldo, las fuentes detrás de cada dato. Hay una frase que quiero compartirles que es The single story creates stereotypes. La historia única crea estereotipos. Ella no habla de inteligencia artificial. Habla de cómo cuando solo escuchamos una versión de algo, terminamos con una imagen incompleta, aunque no sea falsa. Por eso, por esta charla combiné distintos tipos de fuentes como libros de investigación de fondo, papers académicos revisados por pares, periodismo de investigación de medios como ProPublica y Time, reportes institucionales de organizaciones como la UNESCO y casos documentados con nombre y apellido. Ninguna categoría sola alcanza. Aquí está cada una de las fuentes para el hecho y el costo en formato APA 7, organizadas por sección. Se las dejo porque quiero que ustedes también puedan ir, leer y sacar sus propias conclusiones. Aquí están las del sesgo y el uso. Si algo de lo que dije hoy les generó curiosidad o incluso si algo les generó duda, aquí está exactamente dónde pueden empezar a buscar. Y con esto llegamos al final. Gracias de verdad por estar aquí, por prestarme su atención durante este tiempo y por permitirme compartir algo que me importa. Espero se vayan con más preguntas buenas que con las que llegaron y con las herramientas para seguir buscando las respuestas por su cuenta. Ni artificial, ni neutral, ni imparcial, pero sí cada vez más inevitable. Y la diferencia la seguimos poniendo nosotros. Gracias.